Vamos a orar, hermanos. Necesito la ayuda del Señor para exponer el mensaje y ustedes para poder recibirlo. Padre, muchas gracias, Señor, por ese amor inmensurable en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias por los cánticos que solamente hablan de ti, te quieren honrar a ti, te quieren magnificar a ti, oh Dios. Gracias por mis amados hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, que tú nos concedes este gran privilegio de estar, oh Dios, Padre amado, en tu presencia en esta hora. Llegando a estos últimos días de este año presente, según los cálculos del hombre. Padre, gracias porque hasta aquí tu mano poderosa nos ha guardado, nos ha preservado. Gracias, oh Dios. Te pido, Dios, que tú seas con nosotros en la exposición de la palabra. Muy en particular necesito la asistencia de tu Espíritu Santo, dado, Padre, la complejidad de algunos pasajes que estaremos hablando, Dios. Sin ti nada podemos hacer. Ayúdame, oh Dios. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la inspiración de las Santas Escrituras. Creo que tú has dado este libro para nuestra instrucción, nuestra corrección, nuestra admonición. Y creo, Padre, que no solo de pan podemos vivir, sino de toda palabra que sale de este libro sagrado. Y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle que haga su Biblia conmigo a Romanos capítulo 9. Nosotros nos encontramos en estas exposiciones sobre la carta a los romanos, siendo este el tercer mensaje. Y ahora nosotros llegamos a estos capítulos que aparentemente el apóstol Pablo se sale del tema de los capítulos del 1 al 8 y ahora entra en un tema nuevo, viene siendo Israel. El capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 habla del pueblo de Israel. De manera que el mensaje no puedo hablar de otra cosa. Si el capítulo 9, 10 y 11 habla de Israel, yo tengo que hablar de Israel, yo no puedo hablar de otra cosa. Porque eso es ser fiel a lo que Dios dice. Y en el capítulo 9 yo quiero darle un panorama de lo que se va a expresar. El capítulo 9 tiene que ver con el pasado de Israel. El capítulo 10, el presente de Israel. Y el capítulo 11, del futuro de Israel. Es difícil tomar aproximadamente una hora y tratar de cubrir esos tres capítulos. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que oren mientras el Señor pues me ayuda a mí a poder comunicarlo. Cuando nosotros llegamos al capítulo 9, donde nos encontramos, nosotros encontramos algo extraño, porque note lo que dice el capítulo 8, primeramente. Mire cómo él termina el capítulo 8. El capítulo 8, usted recuerda, él dice, hace una pregunta. En el capítulo 31 dice, ¿qué pues diremos sobre todo esto? Se refiere a esto, se le está refiriendo a que Él nos llamó, Él nos justificó, nos conoció, nos predestinó para que seamos hechos conforme a su imagen. Luego Él dice, bueno, que habla de la justificación, el versículo 30, y luego dice, ¿qué pues diremos a todo esto? Bueno, si Dios es con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Y luego dice, ¿por qué nadie puede estar en contra de nosotros? En el versículo 32 dice, bueno, el que no escatimó ni aún su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas?
y hace tres preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta, nadie. ¿Por qué? Porque Dios es quien justifica. Segunda pregunta, ¿quién es el que condenará? Respuesta, nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tercera pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Entonces, ¿cómo es que Pablo habla? ¿Quién nos separará? ¿Quién será que puede levantar una acusación contra los hijos de Dios? Y ahora él llega en el capítulo 9. Recuerde que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Es decir, que él continúa el pensamiento y él ahora habla en el capítulo 9, él habla de Israel. ¿Qué dice él de Israel? Bueno, aquí en el capítulo 9 de los Romanos, él habla de la historia de Israel. Aquí viene a entrar ahora a la historia de Israel y habla del pasado de Israel. Pero mire cómo él comienza diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él llama a 2 testigos, 3 en realidad. Llama a Cristo, su conciencia y al Espíritu Santo como testigos de lo que él va a decir. ¿Qué es lo que él va a decir? Que tengo gran tristeza. Pero aguarda, acaba de decir en el capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Jesucristo? Y dice tribulación, y ahora él viene ahora, es como que hay algo el final del capítulo 8, al principio del capítulo 9, hay como un desbalance. Él está hablando, termina con un grito de victoria y ahora de repente entra a una etapa de tristeza. ¿Por qué? Dice aquí que él tiene una continua tristeza con relación y dolor en el corazón con relación a Israel. Y él habla, dice, mire hermano, hasta qué punto Pablo está triste. Y él dice, porque deseara yo mismo ser anatema. La palabra anatema significa maldecido por Dios. ¿Usted lo que significa eso en realidad? Él está diciendo, recuerde que esa palabra maldición, maldito al fuego eterno. Recuerde esa palabra en el Nuevo Testamento. Es decir, yo prefiero ser anatema, mire, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Cuáles son los hermanos de Pablo? Pablo está hablando de su descendencia, de su pueblo, de Israel, el gran dolor que él siente. Porque la pregunta que viene en el capítulo 9 es, pero ¿acaso Dios no escogió a Israel? ¿Qué ha pasado con Israel? La carta a los romanos, la iglesia de Roma era una iglesia que la gran mayoría de los creyentes en Roma eran gentiles. Y la pregunta que a Pablo le estarían haciendo, pero Pablo, ¿qué está pasando con Israel? ¿Qué ha pasado con Israel? Entonces, él dice lo siguiente con relación a Israel. Él dice aquí que son, número 1, son israelitas. Entonces aquí yo tengo que hacer un detente y darle en unos cuantos minutos cómo Israel llegó a ser Israel. Es lo primero que yo tengo que hacer. Primeramente, nosotros encontramos que
ninguna nación. Yo estaba pensando esto, y si yo le pregunto a usted, aquí tenemos ahora mismo en esta asamblea diferentes nacionalidades, puertorriqueños, dominicanos, hondureños, ecuatorianos, etcétera, etcétera. Y si yo le pregunto a usted, dígame el origen de su nación, usted recuerda lo que usted estudió en la escuela, ¿verdad? Usted puede ir y dar un poco de historia, cómo se formó su nación. Yo tengo un poquito de conocimiento de la historia de la República Dominicana, mi nación natal. Pero conozco más, porque he vivido más años aquí, de la historia de los Estados Unidos, porque estudié más esta historia. Conozco, el primer presidente fue George Washington, conozco lo de la Constitución, pero ¿qué nación puede decir que Dios tuvo directamente envuelto en su nacimiento y su formación? Ninguna. Es decir que la nación de Israel es un milagro. La formación de Israel es un milagro. Es la nación que fue, yo diría, formada por la misma soberanía de Dios. ¿Cómo comenzó Israel a ser nación? Primeramente, en el capítulo 10 del libro de Génesis, no tienen que buscarlo, ahí está cuando la Nimrod y todas esas naciones quisieron llegar a ser una torre que llegase hasta el mismo cielo. Y Dios lo que hace es que Dios coge y a todos esos pueblos y lo esparce. Lo esparce con el fin de reunirlos. Usted lo va a ver al final. De reunirlos. ¿De qué manera lo hace? Ya en el capítulo 11, al final, usted va a encontrar del llamado de Abraham, que son israelitas. Abraham. Entonces ahí, en ese capítulo, dice que Dios llama a Abraham. En el capítulo 12, Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí comienza. Es como decir, ahí Dios comienza a separar todas las naciones paganas. Y de esas naciones paganas, Él toma, como dice en Isaías 54, que habla de la cantera de donde salió tu padre. ¿Sabes lo que es una cantera? Donde anteriormente en una cantería iban a coger las piedras para hacer las casas. Ellos iban a la cantera, entonces ellos cogían y formaban una piedra, la forma de un ladrillo, cogían esa piedra y la llevaban al lugar donde lo iban a construir. La idea es que Dios va a hacer algo, va a formar un gran pueblo, una gran nación, de donde, de esa nación, llegaría el Mesías. Pero comienza con el llamado de un hombre llamado Abraham. Abraham obedece, sale de Ur de los Caldeos, pasan diferentes cosas, muere su padre Taré. Dios le habla y le dice, en el capítulo 15 le habla y le dice que va a ser padre de multitudes. Y luego Abraham habla con Dios y le dice, ¿cómo va a ser que yo voy a ser padre de multitudes si no me ha dado descendencia? Y el que me va a heredar va a ser este mayordomo Eliezer. ¿Cómo va a ser esto? Dios le dice, ten por cierto, y ya Abraham era un anciano y tenía una mujer que tenía grandes imposibilidades. Número uno, era anciana, y segundo, era estéril. El hecho de que Abraham, el hombre que da el prole, no era el problema de Abraham, sino que ella era anciana y era estéril. Exactamente, porque aquí entra la soberanía de Dios, aquí entra la omnipotencia de Dios en formar la nación de Israel. Bueno, pasa el tiempo, Abraham, yo diría un acto de desesperación, y Sara le da a una esclava egipcia, Agar, y ahí nace Ismael. Y en un momento dado Abraham dice, ojalá que Ismael viviera delante de ti, ojalá que este sea el hijo de la promesa. No. 14 años después, Génesis 21,
Dice, y visitó Jehová a Sara, como le había prometido, y ahí Sara, una anciana, casi de 90 años, si mal no recuerdo, se encuentra que tiene todos los síntomas del embarazo. Y Sara está embarazada con Isaac. Isaac a los 40 años se casa con Rebeca. E Isaac engendra ¿a quiénes? A Jacob y a Esaú. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Lo he leído muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahí ahora son tres. Ahora son tres. Pero ahora, de esos tres, ahora, por medio de Jacob, Jacob engendra 12 príncipes, sus 12 hijos, de las mujeres que tuvo y la concubina. Y de esos 12 varones, luego entra a Egipto, se entra a Egipto, 70 en totalidad, y se multiplica gradualmente a través de 4 siglos en una gran nación. Pero todavía no era nación, porque todavía Dios no lo había sacado del cautiverio egipcio. Dios se le aparece a Abraham en la zarza ardiendo y le dice, quita tus zapatos de tus pies porque la tierra que tú pisas, tierra santa es. Y ahora Dios comienza la formación. Ya ahí estaba la simiente de la mujer. Tenga presente que detrás de cada cosa que usted lee en la Biblia está el hecho de que Dios está cumpliendo la promesa redentora de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Va a ser herido en el calcañar, pero tú le has de herir la cabeza. Y ahí, por espacio de 400 años, se forma la nación de Israel. Y antes de salir, tienen la gran experiencia de participar de la sangre del Cordero. Y usted ve la sangre sobre los postes y los dinteles de la puerta, y ahí se forma, y el pueblo sale por el mar, cruza el mar, símbolo del bautismo, el bautismo en Moisés, como dice en Corintios, y ya ahora a los 3 meses llegan al pie del monte Sinaí, y ya se forma el pueblo de Israel. Y de ahí, de esa descendencia, de la descendencia de Benjamín, es que viene el apóstol Pablo. Y por eso que ahora Pablo dice que son israelitas, las 12 tribus, el pueblo de las promesas. Segundo, de las cuales son la adopción. Dios los adoptó como sus hijos. Tercero, la gloria. Recuerda en el tabernáculo. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios en el tabernáculo, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios en el templo de Salomón, la gloria, de ahí viene también, dice aquí el pacto sinaítico, el pacto que hizo con David, lo que se llaman los pactos en el Antiguo Testamento. Dice aquí la promulgación de la ley, Dios le dio la ley fue dada por medio de Moisés. El culto viene, recuerdan por ejemplo en Juan 4, ¿qué fue lo que Cristo le dijo a la mujer de Samaria? Ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Y él dice, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad. Y dice la salvación, porque la salvación viene de ¿quién? Viene de los judíos. El culto, la ordenanza, la verdadera manera de adorar a Dios. Dios se la reveló a esa nación en particular, a Israel. Entonces luego dice el culto y las promesas. ¿Y de quiénes son? De ahí vienen los patriarcas, los 12 patriarcas, los hijos de Jacob. Y de los cuales, según la carne, por la tribu de Judá, ¿quién viene? Viene Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén.
Entonces ahora Pablo hablando, habla y describe del capítulo 9, del 1 al 13, él describe la elección de Israel. ¿Qué es lo que ha pasado con Israel? ¿Por qué es que encontramos que tantos gentiles han entrado hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, yo me atrevo a decir que hasta el día de hoy son más los gentiles que han sido salvos por la predicación del Evangelio desde el día de Pentecostés hasta el presente siglo, 2000 años. Yo diría que han sido más los gentiles. Dios ha tenido un propósito con el endurecimiento de Israel, con el fin de salvar a millares y millares de gentiles. Ahí entramos nosotros. Entonces, él habla del capítulo 9, versículo 1 al 5, las bendiciones de Israel. Ahí las mencioné. Las bendiciones, el pacto, la promulgación de la ley y de cuál viene Jesucristo. Ahora, en el capítulo 9, versículos 6 al 13, ¿cuál es la base de la elección? ¿Usted recuerda la base de la elección? ¿Por qué Dios eligió a Israel? Bueno, porque Él quiso. Porque Él quiso. Yo no sé si usted se ha preguntado con relación a su elección como hijo o hija de Dios, ¿por qué usted es salvo? ¿Usted tiene algún mérito? ¿Es usted mejor que su vecino? De ninguna manera. De ninguna manera. El Señor lo dice en el Antiguo Testamento, no crean ustedes que porque ustedes son mejores que las demás naciones, sino porque yo amé, yo quise. Aquí entra la soberanía de Dios en la elección, y está hablando aquí en este aspecto, en la elección de Israel. Egipto era una nación, miren hermano, Egipto era una nación más potente, más grande, más culta que Israel. Yo hablaba con alguien, no recuerdo con quién esta semana, yo digo, pero si en Egipto Dios pudo haber tomado a Egipto y adoptarlo como su nación. Ya ellos estaban en Egipto. Ya conocían el idioma egipcio, ya estaban sembrados allí, habían durado 400 años. Lo único que yo tenía que hacer era tomar y adoptar a Egipto. No, Dios, el Éxodo, Dios separó, el Dios que siempre separa. A usted Dios lo ha separado, Dios nos ha separado a nosotros para que seamos su pueblo. Somos el pueblo separado por Dios. Ahora mire aquí el capítulo 9, versículos 6 al 13, él habla y él le dice, ¿ustedes creen que lo que ha pasado con Israel, que los gentiles están siendo salvos? Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ellos predicaban la palabra y la persecución, y luego dice, bueno, vamos a sacudir el polvo de nuestras sandalias, y dice, no vamos a los gentiles, Hechos 15. Y dice, ¿qué dice? Que cuando oyeron los gentiles, ¿recuerda? Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos. La puerta, Pedro le abrió, cuando Cristo dijo, a ti te daré la llave. No era que Pedro tiene la llave del cielo, no. La llave de la predicación, del querigma, de la predicación del evangelio. Entonces, ahí Pedro abre la puerta por medio de la predicación y el Espíritu Santo derramado también sobre los gentiles, igual que el día de Pentecostés. Entonces ahora los gentiles están entrando. Diga usted, hermano, Pablo finalmente llega a Roma y usted nota, digamos que usted es judío y usted entra. ¿Y dónde se congrega la iglesia? Dice, bueno, en Roma. ¿En qué lugar? En tal sitio. Y va ese judío convertido. Y quizás está pensando que cuando llega, ahí está eso lleno de judíos. Y cuando llega, encuentra que 80% de los que están en la congregación son gentiles, romanos de diferentes lugares. Pablo no fue quien fundó la iglesia. Si usted lee Hechos capítulo 2, usted encuentra que en la lista de las personas que estaban en el día de Pentecostés habían romanos. Es decir, que de Roma llegaron allá y ellos, estaban Aquila y Priscila y otros, llegaron allí y allí Dios lo usó para comenzar esa congregación, que eran en las casas que se reunían en esos tiempos. Ahora, Pablo dice, mire, no es que la palabra de Dios ha fallado. No es que la palabra de Dios ha fallado. ¿Qué es lo que pasa? Porque no todo lo que desciende de Israel son israelitas. Aquí está el asunto.
No todos lo que son la nación completa, no todos los que tienen el nombre de israelitas son verdaderos israelitas. Ese es el asunto. Alguien cita Juan 3:16, Dios amó al mundo. ¿Todo el mundo está siendo salvado? No, no. Tiene que ver con la soberanía de Dios en la elección. Yo no sé por qué el Señor me ha escogido a mí para salvación. ¿Y usted sabe por qué? Usted puede decir algo, es que yo soy inteligente. No, de ninguna manera. Es que usted cree que usted tiene una fe, como dice algo, una fe ciega. Si es ciega, entonces está malo, porque la fe tiene los ojos bien abiertos. Entonces dice aquí, ni de esto, versículo, ni por ser descendencia de Abraham son todos hijos. Es un gran error, y yo lo he mencionado varias veces, es un gran error pensar que el hecho... La gente dice, hermano, vamos a orar por Israel, el pueblo de Dios. Vamos a orar por Israel, el pueblo de Dios. Bueno, Dios tiene pueblo en Israel. Dios tiene pueblo en Israel, pero no todos los que están allá, aquí lo dice, no todos, porque desciendan, no. Mire cuál es la base de la elección de Israel como pueblo de Dios. ¿Cuál es la base? Aquí está la base. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Quiénes son los hijos? En Isaac. ¿Y cuándo fue que Dios lo dijo? Dios lo dijo en Génesis capítulo 21 del 1 al 2. Ahí Dios lo dijo. ¿Cuándo? Dice, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. Por medio de Isaac. Es como decir ahora, en Cristo están los verdaderos creyentes. En Cristo Jesús está la verdadera descendencia. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas. En Cristo, ubicado en Cristo. Entonces, la base de la elección es Isaac. La base es porque vino de la descendencia de Abraham. ¿Y quién era Abraham? ¿Cómo llama la Escritura a Abraham? Lo llama 3 veces el amigo de Dios. Lo llama el padre de todos los creyentes. Tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento. Y luego dice, versículo 8. Mire la base de la elección. Esto es no los que son hijos según la carne, ¿te das cuenta? No porque nació en Israel, eso según la carne, porque ya viene de Israel, que automáticamente tiene el pasaporte o el ticket para el reino de los cielos. No se equivoque, no. Dice aquí, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, según la promesa. Hay una promesa y esa promesa la dio Dios y la cumple Dios. ¿Y cuál será esa promesa? Llegaremos a Romanos 10:17 en la otra parte del mensaje, donde dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué más pasa? Y por el oír, por la palabra de Dios. La manera que ellos fueron salvos en el Antiguo Testamento fue por el oír. ¿Quién fue el primero que habla la Biblia que oyó con fe? No fue Abraham. Habían otros creyentes. Mire esto, considere esto. ¿Qué diferencia hay entre la fe? Bueno, Abel creyó, Enoc creyó, ¿verdad? Noé creyó, Melquisedec creyó. Pero note que hay una diferencia. Ellos creyeron, pero Dios escogió a Abraham, lo escogió a Abraham para por medio de su fe ser ejemplo no solamente de los creyentes del Antiguo Testamento, sino de los creyentes
de todos los tiempos. Usted recuerda lo que dijimos la semana pasada, que Abraham fue circuncidado antes de la venida de la ley. Abraham creyó antes de ser circuncidado. Él creyó, y dice la palabra, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que Abraham no obró, y luego dice, y se circuncidó para confirmar esa fe que había abrazado. Es como decir, hizo una buena obra después de haber creído. La base es creer. Eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Ahora, dice aquí entonces, ¿cuál es la palabra de la promesa? Mire la palabra de la promesa, versículo 9. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Lo que Dios Sara. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ahí en Génesis 18:20. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué diferencia hay entre Egipto y Israel? Ambos eran pecadores, ambos estaban aún en idolatría, y Dios escogió a Israel y no cogió a Egipto para ser su pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces aquí viene, luego aquí habla del llamado de Dios según su soberanía. Y aquí da el ejemplo de dos hijos. Habla de Jacob y habla de Esaú. El mayor, ¿cuál es el mayor? Esaú. Servirá al menor. Ese es Jacob. Como está escrito, este es un versículo que le da tropiezo a todo el mundo. La gente tropieza con este versículo. Espero que al explicarlo no se tropiece tanto. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Fue que Dios lo aborreció. Yo te odio. No es así. Le voy a dar un texto que quizá le aclare, que está en el Nuevo Testamento, que se usa la misma palabra. El que no aborreciere padre o madre por causa mía no es digno. ¿Está el Señor llamándole a uno a que uno aborrezca a su mamá y a su papá? Vea que usted no lo interpreta así. ¿Y por qué lo va a interpretar así aquí? La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa? El que no me ponga a mí en el orden de prioridades, el que no me ponga a mí primero, antes que a papá y mamá, no es digno de mí, no es que lo aborrezca. Entonces aquí significa, preferí a Jacob y no a Esaú. Es una manera hebrea. Por eso es importante escudriñar la escritura. Por eso es importante ver los significados. Preferí, yo soy soberano y usted actúa de esa manera. Una de las cosas más terribles es que cuando Dios actúa en su soberanía, todo el mundo se quiere poner los guantes. No, ¿por qué tú haces así? Usted hace lo mismo. Usted determinó pecar contra Dios. Usted determinó toda su vida pecar contra Dios. Y en muchos momentos usted no debía pecar contra Dios. Usted sabía que lo que usted iba a hacer era malo y aún lo hizo. Usted está actuando como si usted fuese el capitán de su propio destino. Pero cuando Dios dice que Él prefiere a uno y ya todo el mundo, no, tú no puedes estar así. ¿Quién dijo esto? Entonces, Él da varios ejemplos. Él da ejemplo de cómo Dios escoge a Jacob y a Esaú lo rechaza. Y luego toma el ejemplo de Moisés, cuando dice, tendré misericordia de que tendré misericordia, ¿verdad? Y me compadezco quien yo me quiero compadecer. Aquí está el apóstol Pablo defendiendo, usando el ejemplo de Jacob y de Esaú, usando el ejemplo de Moisés. Él está defendiendo
la soberanía de Dios cuando Él escoge a Israel. Y esto lo podíamos nosotros aplicar. Lo podíamos nosotros aplicar a nosotros mismos también. ¿Por qué en el Gólgota solamente uno fue salvo? En el Gólgota. ¿Quiénes oyeron a Cristo hablar en el Gólgota? Los dos ladrones, ¿no? Los dos oyeron lo mismo. Y es como alguien dice, ¿verdad? El sol derrite la mantequilla. Si usted pone una barra de mantequilla, el sol lo va a derretir. Pero ponga barro, ¿qué hace el sol? Lo endurece. A uno endurece y a otro derrite. Usted está aquí en la presencia de Dios porque Dios derritió su corazón. Su corazón era duro como una piedra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No hay quien busque a Dios, no hay quien ni siquiera uno solo. Por cuanto todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Él defiende la soberanía de Dios. Ahora, Él entra aquí, del versículo 13 en adelante. Él defiende la elección de Israel. Versículo 14 en adelante, está defendiendo y está poniendo ejemplo que Dios hace como Él su beneplácito. La elección no tiene que ver nada con justicia, sino que tiene que ver con gracia. La elección no tiene que ver con justicia, sino con gracia. Por ejemplo, ¿quién era en realidad, quién mostró ser más malo de los dos, Jacob o Esaú? Jacob, ¿verdad que se malo? Lo engañó 2 veces. Jacob, con su conducta, él demostró ser más astuto y más malo que su hermano Esaú. Así que eso no tiene que ver, porque ambos merecen la ira de Dios. La ira de Dios. Le preguntaron a un predicador que él no podía entender. Una señora estaba oyendo al predicador y dice: yo no puedo entender esto, pastor. ¿Cómo es que Dios, por qué es que Dios aborrece a Saúl? Eso a mí me parte el alma cuando yo leo eso en la Biblia. Y el predicador, con mucha sabiduría, como hemos explicado, dice: no. Lo que debe de sorprenderle es por qué Dios escogió a Jacob. Lo que debe sorprender es por qué que Dios escoge a Jacob. Que Dios salva a Jacob. Lo que debemos sorprendernos nosotros, amada iglesia, no es aquel vecino que está perdido o aquel no. Lo que debe sorprendernos es por qué Dios me ha salvado a mí, porque yo soy igualito que ese vecino. Yo tengo un corazón malo como él. Y Dios soberanamente me ha escogido, me ha llamado. Y yo amo a Dios, yo amo al Señor. Esa es la maravilla. Ahora, aquí viene él y él pregunta que si Dios es injusto. Alguien puede, bueno, Dios es muy injusto. Dios es injusto. Mira lo que dice él. Versículo 10, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Vamos a decir que hay. El apóstol Pablo, miren lo que el apóstol Pablo hace. Él está presentando su caso y él, en su mente, él está contestando preguntas de personas que pueden hacerle a él. Él se anticipa y contesta las preguntas que le pueden hacer. Y es una manera muy impactante. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué no hay justicia en Dios? Porque estos 2 muchachos eran injustos ambos y Dios quiso mostrar misericordia. Porque Él quiso mostrar misericordia. Ambos merecían la ira de Dios, pero Dios no tiene que ver con su justicia, tiene que ver con su gracia. Que Dios no solo, mira hermano, lo que se olvida es que se mira a Dios desde el punto de su atributo de justicia, pero que se olvidan del Dios de gracia. Que Dios no solamente es justo, sino que Dios está lleno de gracia. No sé si me siguen. Oh no, tú eres injusto, pero no, y mi otro atributo, yo soy Dios de gracia, el Dios de toda gracia. Ese atributo es el que se magnifica, hermano. Se magnifica. Por ejemplo, cuando usted ve una noche completamente
una noche completamente bien oscura, pero que está entachonada de estrellas. ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿La oscuridad o el brillo de las estrellas? El brillo de las estrellas. Dice, wow, pero ¿qué? Usted dice, qué noche tan hermosa. ¿Usted no hace esa expresión? ¿Qué noche tan hermosa? Usted ve el reflejo de la luna y usted ve todos los cielos salpicados de estrellas. Cuando abundó el pecado, abundó la gracia, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí está. ¿Y qué dice él? A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tengo misericordia. ¿Me está entendiendo? Esto es un asunto de misericordia, de gracia, y no es un asunto. Pero en este capítulo se quiere magnificar, se quiere el argumento de siempre. Dios es injusto porque cogió este. No. Concéntrate en la soberanía de Dios, en que Él se compadece de quien quiere compadecerse. Y luego toma el ejemplo de Faraón, versículo 17. Pero si usted lee, usted no es que Faraón endureció su corazón. Usted lo lee muchas veces. Que Faraón endureció su corazón. Pero ¿qué usted encuentra? Usted encuentra que primeramente Faraón endureció su propio corazón y al final, creo que la 8ª vez, si no mal no recuerdo, Dios endurece el corazón. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces luego dice el versículo 19, Romanos 9, 19, él dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿a quién tú le vas a echar la culpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Dame una pregunta. Alguien dice, pero esto es injusto porque ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que le hace. Entonces él le contesta de manera. ¿Quién eres tú para que alterque con Dios? Miren lo que le llama terco. Lo que argumentan sobre la soberanía de Dios, Dios lo llama terco, ¿verdad? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? La respuesta es sí. Sí. Alguien, en este caso, este pequeño vaso fue formado por una maquinaria, pero una persona que empujó el botón. Quien formó esto tiene potestad sobre la maquinaria o sobre un barro o sobre un vaso de barro que se está haciendo. Y entonces dice, y él hace uno para honra y otro para deshonra. Y él dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. Entonces están vasos de ira y vasos de misericordia. Ahora, todos por naturaleza somos vasos de ¿qué? De ira. Todos somos vasos de ira. Pero Dios en su misericordia determina escoger, formar, darle forma a vasos de honra. Nosotros somos vasos de honra porque nosotros hemos escuchado el llamamiento a la salvación. Entonces, al final del versículo 30, capítulo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, aquí viene ahora, hermano, aquí viene ahora la gran paradoja. Mire esto. Usted lo que es una paradoja, una contradicción. Una contradicción, en otras palabras. Israel tiene los pactos, la promulgación de la ley, los profetas, y tiene todo lo que Dios le dio. Y ellos, con todo lo que tienen,
¿Qué hacen con todo lo que tienen? Crucifícale, crucifícale. Le da muerte al Mesías. Y los gentiles que no tienen promulgación de ley, no tienen pacto, no tienen promesa, no tienen absolutamente nada, ¿qué acontece? Versículo 39-30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, mire, no iban tras la justicia, se ha justificado, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, no la justicia de ellos que era por obra, ¿no? Mas Israel, mire esto el contraste, que iba tras una ley de justicia, mire, hay dos leyes, una ley de justicia que es por obra y una ley de justicia que es por fe. Ahí está el asunto. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué fue lo que aconteció? Que ellos esperaban, conocían las escrituras del Antiguo Testamento, conocían el Pentateuco, conocían todo lo que está en la Biblia, pero cuando llega Jesucristo a la escena de que se había profetizado por tantos siglos, ellos tropezaron. Lo dice Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles abrazaron el mensaje por la fe. Los judíos querían obrar. Por eso que habla aquí las obras de ley, las obras de la ley y no las obras de justicia. Aquí se hace ese contraste. Ahí se hace ese contraste. Como está escrito, aquí pongo en Sión una piedra. Ahora, eso fue el pasado de Israel. Ahora, el presente que está en el capítulo 10 del libro de Romanos. Viene ahora el capítulo 10 y viene la presente condición de Israel y la razón por la cual Israel ha sido rechazado. La razón por la cual Israel fue rechazado. ¿Por qué Dios lo rechazó a Israel? Hay una razón divina. Esto no hay que especular, hay que leer lo que dice la Biblia. Hermano, ciertamente, él dice, ciertamente, el anhelo de mi corazón, dice Pablo, en el capítulo 9 tiene gran tristeza, está quebrantado. El anhelo de mi corazón a Dios por Israel es para salvación. ¿No es cierto eso? El anhelo de nosotros es que Dios salve a ese pueblo que Dios le dio tanto, pero al que mucho se le da, mucho también se le demanda. Ahora, ¿cuál fue el problema de Israel? Aquí lo dice, hermano. Porque ignorando la justicia de Dios, mire esto, ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que el hombre no se puede llegar a Dios por medio de obras. Que Dios no acepta las obras de los hombres. Que tiene que ser vía justificación por la fe. Le dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué hicieron ellos? Miren lo que hicieron. Procurando establecer la suya propia. Ahí está el problema. Mire el primer ejemplo de esto. Abel y Caín. ¿Cómo vino Caín? Una ofrenda a Jehová. No, esto le va a agradar a Dios. Él simplemente cogió algunos vegetales, frutos de la tierra, y lo trajo a Jehová. O sea, él no pensó en ser selectivo. Y dice que Abel escogió de lo más precioso, lo más gordo. Es decir, que tuvo conciencia de agradar a Dios.
Y fue por la fe que alcanzó testimonio en Hebreos capítulo 11. Ahora, dice aquí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está el problema. Está la justicia de Dios, que el hombre se acerca a Dios por la fe. Y está la justicia propia, que ellos por sus propias obras, un ejemplo clásico en el Nuevo Testamento. ¿Recuerda aquel fariseo que fue al templo a orar? Y había otro que estaba encorvado. ¿Usted recuerda ese episodio? ¿Y qué decía el fariseo? Te doy gracias a Dios que hago esto, ayuno, diezmo, y lo otro, y no soy como este otro, este miserable, mira cómo está ahí todo encorvado, qué ridículo. Él pensaba que podía acercarse a Dios por medio de lo que él hacía, no por medio de lo que Dios hace. Ese es el problema. ¿Y qué dice la palabra? Que el que se humilló fue justificado. ¿Qué decía él? Sé propicio. Sé propicio a mí. El que estaba encorvado pedía a Dios, le pedía a Dios que Dios fuese propicio. El otro sacó sus credenciales, sus obras muertas de lo que él hacía. Esta es la historia de las religiones del mundo. Se lo dije que no hay muchas religiones, hay dos solamente. La que van vía religare, religión, lo dije el domingo pasado. La que van vía obras y la que van vía la justificación por la fe. No hay dos caminos. Entonces dice aquí, porque el fin de la ley, no fin de que se terminó, el propósito de la ley, ¿qué es? La ley es con el fin de llevarlos a Cristo. Dios dio la ley, dio los mandamientos. No hay problema en los mandamientos. Los mandamientos de Jehová son justos, son santos, que convierten el alma, dice David. El problema es que ellos querían establecer su propia justicia. Entonces dice aquí, porque el fin o la meta de la ley es llevarlos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Mira el contraste, está la ley te lleva a Jesucristo. Y cuando te lleva a Jesucristo, ¿qué te dice? Te dice, no por obras, para que no te gloríes, es don de Dios. ¿Qué dice la ley? Tienes que obrar. ¿Qué dijeron los Gálatas? Tienes que circuncidarte para poder ser salvo. ¿Y qué Pablo le llama en el capítulo 3? Gálatas, insensatos, necios. Ahora, porque desde la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. No está lejos. ¿Usted cree que la palabra está lejos del pueblo de Israel? Ellos la leen todos los sábados. Por casa hay una sinagoga donde yo vivo. Yo lo he visto, creo que de viernes a sábado, el Shabbat. Y ellos van con sus libros y ellos leen el Antiguo Testamento. Y ahí está claro, pero tienen un velo, no pueden. Ok, ahora viene aquí viene ahora lo que Dios hizo. Mira aquí el versículo 14, estoy ahora en Romano 10. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿De qué manera?
¿cuál es el remedio para el rechazo de Israel? ¿De qué manera Israel vuelve al carril? Vuelve al carril. Mire, vea por esta manera. Lleve su mente a una vía de rieles, de tren. Usted va a encontrar, usted va en la línea del tren, va local, y de repente usted oye el anuncio. Le dicen a ustedes que se salga de la estación porque ahora este tren va a ir express. ¿Qué hace? Se sale de la vía que está a la derecha, se mete a la izquierda y se va a la vía central y sigue. El tren local, el tren que va local, si quiere, puede meterse a la vía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, de repente, el tren se sale de la vía. Israel va en la vía recta. Por su rebelión, por su endurecimiento, se desvía del camino y se mete y se va sola por las obras de la ley. Mientras tanto, el tren que está en la vía izquierda va local y se está llenando el tren de gentiles. Gente se sigue metiendo en cada parada, los gentiles. Pero llega un momento, en el capítulo 11, vamos a ver, cuando de repente el tren que va a los judíos se mete otra vez en la vía y se juntan ambos pueblos. Dios salva a los gentiles, a los judíos y los gentiles, para que Dios sea en todo el todo, judíos y gentiles. Entonces llega aquí ahora en el capítulo 8, versículo 8, Romanos 18, dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta es la palabra. ¿De qué manera pueden volver los judíos al carril, a Cristo? Por la predicación del evangelio. ¿De qué manera? Bueno, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Será salvo. No dice si regresas a la ley de Moisés, si continúa con el rito de la circuncisión, si continúa haciendo obras, será salvo. No. Es por la fe, es por la justificación que ellos son salvos, igual que nosotros. Y le dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De nada vale llamar a alguien que pase al altar y que confiese. Repite conmigo. Lo primero que pasa, si creyera en el corazón, lo primero es creer en el corazón y luego con la boca. Jesús es el Señor. Abba, Padre. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Porque primero Dios obró en el corazón. Esa palabra del evangelio penetró en el corazón. Pues la escritura dice, todo aquel que él creyere no será avergonzado, sea judío o gentil. Porque no hay diferencia, aquí viene hermano, no hay distinción entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Será que? Todo aquel que invocare, pero escuche bien. Antes de invocar, lo que tiene que haber, lea el contexto, creer en el corazón. ¿Y cómo cree? Lo va a ver en breve, en el versículo 17 lo va a ver. Dice, ¿cómo? Entonces aquí viene ahora lo que Dios hace. Número 1, le va a enviar mensajero. Segundo, van a declarar su palabra. Tercero, los pecadores van a escuchar el mensaje. Cuarto, van a creer en el mensaje. Quinto, van a invocar a Cristo. Y sexto, van a ser salvos. Esa es la secuencia. Mira lo que pasa aquí. Ok, todo aquel que en invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces pregunta, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán o creerán? Porque tienen que creer antes de invocar. ¿Cómo pues invocarán aquel el cual, ¿lo ven? No han creído. Usted ve el punto, hermano, la conexión. Tiene primeramente que creer y luego invocarlo. Y segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo fue usted salvo? Usted oyó, ¿no? Usted oyó, definitivamente. Cuando yo hago eso, di que testimonio. Bueno, eso está raro, papá.
Porque la Biblia me dice a mí que sin fe es imposible agradar a Dios, que tú tienes que creer. Yo descarto un montón de libritos que ponen ahí gente hablando de experiencia, que hubo un ángel o que fueron al infierno, que fueron al cielo, y no me habla a mí de que oyó el evangelio. La iglesia está saturada de cosas así y la gente creyendo esto. Como que Dios es un mentiroso, hermano. Aquí dice claramente la manera que Dios salva al pecador. Lo dice aquí, mire aquí, dice, ¿y cómo creerán? ¿Cómo creerán? Si no han oído. ¿Y cómo oirán si a ver quién le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí da el ejemplo el apóstol Pablo. Mira lo que el apóstol Pablo hace. Él cita Isaías 52:7. Yo le he hablado de esto, ¿verdad? Donde se identifica. Aquí habla del llamamiento mesiánico. Jesucristo predicando, el que va sobre los montes. Mira lo que dice aquí. Cuán hermosos son los pies de los, plural. En Isaías 52:7 dice, ¿del qué? Singular. Cristo predicando. Y ahora Pablo dice, ese llamamiento es para mí. Este texto es para usted, si usted quiere apropiarse de eso. Si usted lo desea, usted se apropia para predicar el evangelio. Yo me apropio y digo, Dios, por la gracia de Dios, puedo predicar el evangelio, igual que usted. Podemos compartir las buenas nuevas. Dice, de los que anuncian, ¿qué cosa? La paz. ¿Por qué? Porque el hombre está en enemistad con Dios, tanto judíos como gentiles. Todos han pecado, todos están destituidos. De los que anuncian buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es lo que es el evangelio. Buenas noticias, noticias gratas, agradables. Eso es lo que es el evangelio. Ah, pero ¿qué pasa? No todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mira el evangelio en el Antiguo Testamento. El evangelio está en el Antiguo Testamento. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí viene ahora. Así que la fe. Este versículo, mi hermano, para mí es oro. Usted nota, yo lo menciono muchas veces, este versículo. Se lo menciono mucho porque hay algo extraordinario en este versículo. Así que la fe es por el oír. Pero no oír cualquier cosa. Y por el oír, aquí, de ahí se puede tener un mensaje. Yo preguntaría, ¿qué es fe? ¿Qué es oír? ¿Y qué es la palabra de Dios? Yo cogería un mensaje de ahí y le ponía 3 puntos. ¿Qué significa oír? Oír. No solamente oír palabras, oír, que llegue, que pase 18 pulgadas de aquí a aquí, que son 18 pulgadas, que llegue al corazón y que el corazón arda como los caminantes de Emaús. No ardía nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras. Entonces dice aquí, oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Pero es que no todo es palabra de Dios. Entonces, la gente cree que porque va a un sitio y está lleno de gente y alguien tiene en un púlpito y está hablando esa palabra de Dios, no se equivoque, por favor. No se equivoque, hermano. Usted tiene que discernir. Yo escucho, mire, semanalmente, yo me edifico, porque yo no tengo que comer también, y yo escucho predicadores también, yo me alimento, yo estudio también. Y yo escucho a algunos predicadores, pero yo no escucho a todos. ¿Usted cree que yo podía ponerme y oír a Benny Hinn o a Austin o a Maldonado, que son apóstatas, personas que no conocen las Escrituras, que le hacen daño? Y es terrible de yo oír creyentes que todavía pierden su tiempo y se ponen a ver sandeces como esa. Póngase a ver a John MacArthur, póngase a ver a John Piper. Me olvidé de otro nombre, hay uno también, Charles Stanley creo que es. También, ¿verdad? Charles Stanley. Ajá. Y hay otros. Usted tiene que ser selectivo, de la misma manera que usted no come cualquier cosa. Usted es selectivo en lo que usted come y espiritualmente también. Yo no podía escuchar ni un segundo a esos predicadores porque están completamente errados, hermano. Buscan lo suyo propio. Entonces, para que venga, para que me edifique, yo tengo que saber qué es palabra de Dios que me está hablando.
Yo puedo oír a John MacArthur, esa es palabra de Dios que está hablando, a John Piper, al otro. Yo lo escucho, la mayoría son americanos, lo que yo escucho. Pero otros que hay, latinos también, tenemos algunos. A Núñez, por ejemplo, ¿verdad? A Sugel, dígame otros. Hay otros que son hombres verdaderamente que exponen la palabra expositivamente, así, parte por parte, para coger el cuadro completo. Vamos a llegar a la recta final porque tenemos que concluir con el capítulo 11. Ahora bien, okay, voy a saltar al capítulo 11. Hay mucho ahí, pero voy a saltar ahí para llegar a lo último. Ahora aquí viene la parte del capítulo 11 que viene siendo el futuro de Israel. En el futuro de Israel, el apóstol Pablo, él dice que él tiene una prueba personal. Yo le voy a probar a ustedes aquí, me gusta esta parte. Ya hablamos, capítulo 9, pasado. Capítulo 10, presente, está endurecido. Y le dice cómo el israelita puede llegar a ser salvo. Él lo dijimos. La fe viene por oír por la palabra de Dios, no por obras. Ahora él viene en el capítulo 11 y dice, yo le voy a dar a ustedes prueba de que Dios no ha rechazado a Israel. Dios no lo ha rechazado completamente. Él le dice, ahora aquí viene él y él da la prueba personal. Dice, digo pues, pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha desechado? ¿En verdad? Él dice, en ninguna manera. ¿Cómo? Bueno, porque yo soy israelita. ¿Ustedes están entendiendo? Yo soy prueba de que Dios no ha desechado a Israel porque yo soy israelita. En otras palabras, que el Dios que me salvó a mí siendo israelita puede salvar a otros. Y mire que, en otras palabras, si yo soy un hombre tan malo, recuerdo que dijo que él era perseguidor de la iglesia, persiguió a Esteban, consintió en la muerte de Esteban, persiguió a los creyentes, lo llevó hasta que el Señor se le apareció en camino de Damasco. La evidencia contundente de que Dios no desechó su pueblo, mire, yo soy testigo. Es más, mire esto, mire, yo soy israelita, es más, de la descendencia de Abraham. Yo soy descendiente de Abraham, no por Ismael, de la tribu de Benjamín. Yo tengo mi credencial, ¿verdad? No ha desechado a Dios a su pueblo. ¿Por qué Dios no lo ha desechado? Bueno, porque el cual antes conoció, él vuelve al capítulo 8, ¿de acuerdo? A lo que antes conoció, la predestinación. Él vuelve, antes lo conoció. Usted es salvo, Dios le conoció a usted antes de ser creyente, antes de nacer. Es más, antes de su mamá y su papá tenerlo usted, antes de su tatarabuelo. Ya Dios lo conocía a usted, le conocía todo, conocía su rostro, su nombre, etc. Dice aquí, o no sabéis que dice, ¿cuál evidencia? Lo que pasa es que Dios ha rechazado a aquellos que quieren justificarse por las obras, pero Dios siempre tiene un remanente. Un remanente es un pedazo de un todo. Mire, para darle una idea de lo que es un remanente, y usted capte la palabra, ¿verdad? Usted ha visto un árbol completamente derrumbado, tirado en un campo. Y usted cree que ahí no hay vida, ¿verdad? Usted lo ve, lo cortaron, lo desgajaron. Pero hubo un problema, no le sacaron las raíces. El tronco está ahí, está cortado. Ese árbol no va a subir, pero ¿qué pasa? Y los retoños. Usted nota los retoños que salen. ¿Por qué? Porque la raíz todavía está ahí. Y está recibiendo nutrición, savia, alimento. Entonces todavía la raíz del tronco de Isaí, el pueblo de Israel, no está completamente desgajado.
solamente aquellos que fueron rebeldes. Dios tiene un remanente, y la manera que Él lo ilustra es el que va a los tiempos de Elías. Recuerda cuando Elías corría de Jezabel, porque él había matado a los 450 profetas de Jezabel. ¿Te recuerdas? Y él se puso, ay, solamente yo he quedado, oh, solamente soy yo. Como Pablo decía, yo solamente estoy, solamente somos nosotros, unos pocos. Dice aquí, Señor, dice Elías, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Búscame el pañuelo, estoy triste. No. El propósito de Dios le dice, pero ¿qué dice la respuesta divina? Eso es lo que vale. ¿Qué dice la respuesta divina? ¿Qué dice? Mire esto. Dios, mire esa palabra, persona, yo Jehová, me he reservado, ¿cuánto? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí está. Él habla de la elección en el capítulo 11, versículo 1 al principio. Y él dice que esa elección es por gracia, por gracia, por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De manera que la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Mira que fue un endurecimiento. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, dice Pablo, a un endurecimiento. Pero ese endurecimiento tiene el propósito, ¿usted me entiende, hermano? Es un endurecimiento con un propósito de que el pueblo que no era pueblo, yo lo había notado en Deuteronomio 32, Dios dice que Dios lo iba a mover a celo con un pueblo que no era su pueblo. Y es así. Hay judíos que están celosos. Por ejemplo, un judío convertido, les voy a dar un ejemplo. Un judío convertido, ¿usted cree que no siente celo? Que hay tanto pastores, estoy hablando de alguna doctrina, evangelistas, siervos de Dios, y que solamente hay pocos. Usted ve evangelistas, ¿cuántos evangelistas judíos usted conoce? Yo creo que lo hay, ¿verdad? Tiene que haberlo. ¿Cuántos pastores judíos lo hay? Habrá, tiene que haberlo, seguro que lo hay. Pero ¿cuántos pastores de estirpe gentil usted conoce? Usted conoce docenas y docenas. Entonces ellos se sienten celosos. Pero eso es temporalmente. ¿Cómo sabemos que eso es temporalmente? ¿Qué es lo que usted lee en Apocalipsis capítulo 7? De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Que está hablando de 144,000 evangelistas que en los últimos tiempos Dios va a usar para proclamar la palabra entre su pueblo. Yo sé que eso es escatología, pero solamente eso. Ahora, llegando a esto último. Mire esto, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeren? Para que cayese. O sea, ¿fue que Dios cogió el hacha y cortó completamente de raíz a Israel? No. Él dice aquí, en ninguna manera. Pero por su transgresión, aquí viene el propósito divino, hermano. Aquí viene el punto. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Aquí está el porqué. Para provocarlos a celos. Y ahora, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Ahora voy a terminar con Efesios 2 y esa será la conclusión. Efesios 2. Ahora, aquí voy a hablar de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. En Efesios 2. Lo mismo, esa va a ser la conclusión. Mire esto. En Efesios capítulo 2, el mismo apóstol Pablo ahora, el apóstol Pablo ahora aquí, dice lo siguiente.
Mire esto. Efesios capítulo 2. Y Él, versículo 1, os dio vida a vosotros. Tu pasado. ¿Cuál es tu pasado, hermano? ¿Cuál fue mi pasado? ¿Cómo estábamos nosotros? Nos regíamos a carcajadas, ¿verdad? Pero estábamos muertos. Un muerto, una cosa más horrible, un muerto riéndose, ¿verdad? Un muerto lleno de carcajadas. ¿Muertos en qué? ¿En qué estábamos muertos? Delitos. Ahí está. Este es nuestro pasado. En los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo. En tu pasado, ¿no? Como Israel, tu pasado. Siguiendo, ¿qué era lo que seguíamos? La corriente de este mundo. Donde va Vicente, va la gente. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el diablo. Ese era nuestro papá. El diablo es nuestro papá. El diablo era nuestro papá. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo pasado. En los deseos de nuestra carne, haciéndolo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dijo Dios, ¿verdad? Presten atención a esos pero en la Biblia. Pero Dios, es como Génesis 1:3. Y dijo Dios, pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia. Bendito sea su nombre. Por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo nos amó? Aún estando muertos en pecado. ¿Qué hizo? Nos dio vida. ¿Con quién nos dio vida? Con Cristo la vida, juntamente con Cristo. Entre paréntesis, porque por gracia soy salvo. Ahí viene. Y juntamente con Él nos resucitó. Estamos resucitados. Y asimismo nos hizo sentar, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Dios nos ve a nosotros, hermano. Dios nos ve a nosotros sentados. Nuestra posición, aunque nuestro pie esté en la tierra, aquí. Pero Dios nos ve a nosotros, a cada uno de nosotros. Él nos ve sentado juntamente con Cristo Jesús. Porque cuando Cristo resucitó, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra. ¿Y qué hizo con nosotros? Él nos llevó en su corazón. Y Él intercede por nosotros. Y dice entonces, y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Aquí viene por gracia, ¿lo ven? En su bondad. Para con nosotros. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. A Él sea la gloria, la honra. Esta es tu posición en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros, a no entender, a no comprender la riqueza de tu palabra. Gracias, Padre amado, por estos capítulos, Romanos 9, 10 y 11. ¿Cuánto hay ahí, Padre? Aún lo que yo no puedo decir, lo que yo no puedo comprender a cabalidad, para eso está la asistencia del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. A ti sea la gloria, Señor. Bendice a mis amados y que podamos apreciar tu palabra. En el nombre de Jesús.